César Isela nació en la provincia de Salta. Integró el grupo Los Fronterizos. Participó en la grabación de la mítica Misa Criolla y compuso junto a Tejeda Gómez Canción con Todos, que fue traducida a más de 30 idiomas y declarada Himno de América Latina por la UNESCO. Grabó los discos América Joven 1, 2 y 3, Padre Atahualpa, Canto a la Poesía, La Historia y 50 años de las simples cosas, entre otros, con el que celebró sus 50 años de carrera. Fue también director general del Centro Cultural General San Martín, colaborador de la UNESCO, y en 2012 se lo declaró embajador de la música popular latinoamericana por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación Argentina. Señoras y señores, con nosotros, César Isela. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, que anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestro? Muy bien, un gusto tenerte acá y una maravilla que empieces con... Está bueno empezar a cantar. Con este himno, ¿no? Porque es un himno. Que lo decidió la gente con el Armando Tejada Gómez cuando mi primer viaje en el 69 a Latinoamérica, todo el fosforlazo. He participado en esas maravillosas los estudiantes. Fui a República Dominicana y empecé a ver la panza americana, ¿sí? El recinto vigente es tan lindo. Más lo que curioso es que está con la gente. Conté cosas como de hablo de los hombres y le sale por las calles de Santiago que le cuenten historias para luego volcarlo a la poesía, y poner al habitante adentro de la poesía. Y yo viví el cordobazo fuertemente, fue una gesta maravillosa de la Argentina, inolvidable, seguramente influenciada por el mayo del 68 de los franceses, ¿sí? Y luego también ocurrieron un acontecimiento muy fuerte en México, también en el 68, que fue la matanza de Tlatelolco, que fue un movimiento también estudiantil y de los obreros. Y verdad que, bueno, cuando uno viaja, cuando yo comencé a viajar por Latinoamérica, comencé a conocer la panza de los países y a la gente, a la hermosa gente que siempre te cuenta cosas. Y así fue naciendo esta canción, fragmentada. Yo no soy letrista, no soy poeta, soy apenas músico de tono y dominante. Pero cuando llegué a Buenos Aires le conté al poeta Tejada Gómez mi experiencia y le canté la canción. Y a él la melodía le pareció hermosa. Y dice Armando, yo vivía en la calle Lima, al 100, que se fue a su casa, Lima, por la calle Alsina, y le salió la primera frase, salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Dice, de casualidad, el hombre que tomaba vino, como yo, y vio un boliche abierto, esas cosas que hay que contarlas también, cómo nace una canción. Vio un boliche abierto, era tarde, y entró a pedir un papelito y una lapicera para escribir lo que había pensado, y dice que le fiaron y todo, ¿no? O sea, y ahí terminó la letra de la canción. Yo vivía en esa intimidad que vivimos los que vivimos en Buenos Aires, aquel tiempo, la calle Lima, sobre la 9 de julio, que tenía 123 departamentos. Por lo tanto, el portero eléctrico era como una acordeona, porque ya tenía tantos aparatitos. Y llegó el poeta y me dijo, poeta a domicilio, cosa que no me olvido nunca más. Esa frase es muy hermosa. Poeta a domicilio, porque me traía un poema que era esta canción que acabo de... Yo, 9:30 de la mañana, todavía estaba medio dormido y la tuve que cantar delante de él. Bueno, así nació una canción que al poco tiempo la grabó Mercedes Sosa. Y esta magia implicaba que lo que grababa Mercedes se cantaba. Y estoy hablando de 1969. Y la declaró la UNESCO Himno de América Latina. Exactamente. ¿No? Y ahora parece que el UNASUR, ya hay un proyecto en el Congreso, porque se transformó en la canción de otros. Cuando fuimos con Tejada Gómez a Cuba, él ganó con un libro, Canto Popular de las Cominas, el premio Casas de las Américas. Y entonces Fidel le dijo a Nicolás Guillén, que pertenecía a Cultura, el gran poeta
negro Nicolás Guillén, le dijo que, bueno, que si venía el poeta este que había ganado, chico, trae a los cantores, dijo Fidel. Porque Fidel tenía noción de que aquí en la Argentina se cantaba en eso que se llamó con cosas de fundamento. Acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento de José Hernández. Y entonces fuimos con los Trovadores, un conjunto que sonaba muy lindo, de Rosario, de Mendoza también, y me invitó Armando a mí y fuimos allá. Y alborotamos porque, claro, porque esta canción era cortina musical de Radio La Habana, fue por 7 años. Pero ocurrió algo fantástico, que es lindo contarle las historias. Víctor Jara, mi querido entrañable amigo de Chile, fue asesinado por la dictadura de Pinochet. Él hizo una canción muy bella que se llama Te recuerdo, Amanda. Maravilla. Y cuando fuimos a Cuba a homenajearlo y a recibir, Armando, el premio Casa de las Américas, fuimos a la isla de Pino, en donde llamaron la Isla de la Juventud. Hablo del año 74 cuando fuimos. Y nos recibieron unos chiquitos con flores, unos chiquitos, unos changuitos de 10, 12 años. Y entonces nos dijeron a Tejada Gómez y a mí, oye chicos, bienvenidos a este acontecimiento para homenajear a un hermano chileno, don Vito Jara, que ha sido asesinado por la dictadura de Pinochet. Pero queremos recibirlo también, aparte de todo regalo, con una canción de hermandad latinoamericana, y nos empezaron a hablar de nuestra propia canción, que queríamos que conozcamos. Nunca lo vi llorar a Armando Tejada Gómez, un hombre duro, que ahora les voy a contar ciertas historias, y nos cantaron nuestra propia canción, y nos codeábamos para no decirle que éramos nosotros los culpables. Fue muy bello, esas cosas, cuando la canción pasa a pertenecer al pueblo, la hace suya el pueblo. Antes yo pertenecía a un conjunto, usted páreme porque yo soy un charlatán. Mi trabajo es hacerte hablar, pero creo que hoy voy a trabajar poco. Yo pertenecía a un conjunto maravilloso, los Fronterizos, que en el tiempo de los... nacieron estos dos conjuntos en los 50, los Fronterizos y los Chalchaleros. Y a mí me gusta mucho decir, para jugar con los dos nombres, que pertenecía a los Fronchaleros Chalcherizos. Y ahí conjugo un poco las dos cosas. ¿Cuál era la diferencia entre los chalchaleros y ustedes? Era mucha. Era mucho el sonido. Los chalchas, maravillosamente, todo nació no profesionalmente. Nosotros no sabíamos que esto era un oficio, el de cantar y el de tocar la guitarra. Ninguno de nosotros sabía. Lo hacíamos por gusto y por, como decimos en la provincia, por chinitear. Las chinitas le encantan los cantores. Le encanta el que tiene una guitarra y la conmueve con una canción de amor, etcétera, etcétera. Ocurría en ese tiempo. Y entonces nace un conjunto que de los colegios, por el solo gusto de cantar, y se transforma de repente en un conjunto que graba, que viene a Buenos Aires, y fue la historia de los Chalchaleros, una historia enorme de canciones, porque la síntesis sería que también en el periodo del general Perón, él convocó a los cabecitas negras, llamados por los porteños, éramos los provincianos los cabecitas negras, los convocó a Buenos Aires porque quería industrializar el país, el general Perón. Y entonces, bueno, había un montón de provincianos en Buenos Aires que no se sentían identificados poco con el tango y menos con la música de jazz que nos venían con nuestros primos gringos, ¿sí? Entonces los chalchas llegan a Buenos Aires y cantan en Radio Belgrano. En ese tiempo, hoy es la conexión de la televisión, la conexión que teníamos en el interior era la radio. Y escuchábamos Radio Belgrano o Radio El Mundo, ¿sí? Los provincianos eran nuestra conexión con Buenos Aires y con el mundo. Y ahí salieron los chalchaleros y después vinimos los fronterizos. Y entonces ahí, bueno, ese nacimiento de dos conjuntos fue impresionante. Y esto quería decir que cantábamos las cosas que los poetas veían vivir a los demás y las contaban en su poesía. Por decirle un nombre muy conocido, Valderrama, una samba que usted la aprende en un ratito, o La Luna Tucumana de Yupanqui, que se cantaba en las escuelas. Que se considera hoy el himno de la provincia de Tucumán. Claro, claro, porque la poesía tenía la magia de contar las historias de la gente, como tendría que ser siempre. Gabriel García Márquez, justamente su libro, tiene que ver con la vivencia de la gente, con los sueños de la gente, con las vivencias de alegría o de tristeza. Y nos parece a nosotros, nos pareció a nuestra generación, el fundamento de nuestra existencia es eso, escuchar a los demás y trasladarle por el intermedio de la canción. Ahora, vos has confesado recién que como decía el famoso filósofo
Yo no me acuerdo si es el personaje de Caloi o de Dolina, que todo lo que creo que era Clemente, todo lo que se hace un sabio, es un filósofo, para conocer mujeres. Pero todo lo que los hombres hacen, después las chicas lo harán para conocer hombres o no. Bueno, vamos más adelante, porque te iba a preguntar una cosa y quiero preguntarte otra. Pero me gustaría ir más atrás. Hablabas de Armando Tejada Gómez, sí. y ya vamos a llegar. Pero me enteré que había como una competencia, porque los dos habían conocido a gente muy importante. Vos de joven le cantaste a alguien que ya es un mito, bello, que es un mito. Gracias. Me gustaría que me cuentes un poco eso. Sería lindo que haga una síntesis de mi existencia, de mi vida. Yo tuve la suerte, seguramente siempre digo que una gran suerte, que Dios me colocó en una provincia bellísima como Salta, porque por eso mi cumpleaños es tan importante para mí, para todos nosotros tiene que ser importante. ¿Qué es lo más importante que nos ocurrió? Nacer. Bueno, yo tuve la suerte de que la cigüeña me tiró en Salta, en una familia numerosa, con una abuela encantadora. Tenía un pecado la abuela. Mi abuelo era comisario de campaña y usaban un talero así muy grande en ese tiempo, y mi abuela, para no dejarlo solo, se fue con él, principio del siglo pasado, al Chaco salteño, que si hoy el Chaco es un lugar casi inhóspito que se está tratando de transformar, en ese tiempo era terrible el Chaco. De ahí es el chaqueño palavechito, claro, que no es del Chaco, sino que es de Salta. Claro, de Salta, el Chaco salteño. El ¿sí? Chaco salteño. Y bueno, pero ella era guitarrera, mi abuela, María Esther se llamaba, y se fue con la guitarra. Y allá escuchaba la copla popular, que en su mayoría era la copla española transformada a baguala, vidala. Eso era muy bello, sin ir a la universidad se podría aprender de esto, ¿sí? Y mi abuela, cuando volvió del Chaco, ya era una guitarrera maravillosa. Cuando muere mi abuela, para suerte de nuestra, la abuela guitarrera viene a vivir con nosotros. Y eso fue una magia, porque fue una influencia muy fuerte en nuestra vida. Cantaba hermoso, yo la amaba mucho a mi abuela y era muy bella, la veía, y cuando cantaba la veía más bella, se transformaba, ¿sí? Entonces éramos varios hermanos, no voy a decir la cantidad porque, bueno, no había televisión, la gente no había televisión. Y a los 10 años estaba yo en la escuela Evita, una escuela nueva del barrio, muy bella. Y nosotros nos anotamos ahí. Pero como era el cantor de la escuela, me informan que íbamos a venir a Mar del Plata a inaugurar Chapalmalá, que era un lugar de vacaciones para los niños de la Argentina. Imagínense, yo no salí de Salta a los 10 años, venir a conocer el mar ya era una magia. La idea de conocer el mar era una magia. Estamos hablando del año 48. 48. 1948. Ustedes no estaban ni en la estratosfera, les digo. Y vinimos en un tren de Salta que era Trochangosta, el Belgrano, que duraba 2 días de Salta a Retiro, pero se atrasaba otro día más. Por lo tanto, para pasar por Santiago del Estero, Catamarca, que era un tierral, salíamos chicos de Salta y llegamos a Adobe a Retiro. Era terrible. Y de Retiro nos llevaron en colectivo a Chapalmalá. Era una belleza, porque era una colonia de vacaciones para niños. ¿Y quién la iba a inaugurar? Evita. Y entonces le íbamos a hacer un homenaje a Evita, ella nos iba a saludar a todos, y me nombraron a mí como cantor de la delegación de Salta. Yo no sabía tocar guitarra, apenas cantaba las cosas que aprendí de mi abuela. Y le canté Mamá Vieja, una samba muy bonita de aquellos años, a Evita, sin guitarra. Y como era gracioso, me quería hacer gracioso frente a Evita y no tenía instrumento, cuando terminé la samba dije, chan, chan, como que había terminado. Evita me dio un beso que no me olvidaré nunca más, porque estaba tonto de la emoción. Entonces fue tremendo, porque bueno, toda la imaginería que uno se podía... conocer el mar fue... Yo vi a mis compañeritas de viaje lagrimear de la emoción de conocer el mar. Hay poetas de Chile que yo musicalicé, que viviendo en Chile, que tiene la frontera, la única frontera de 5.000 kilómetros, es la Argentina y la otra frontera es con el mar, con el Pacífico. Y un campesino de Chile que no conozca el mar, es como una cosa brutal. Los provincianos que cuando conocemos el mar nos emocionamos muchísimo. Y bueno, en esa experiencia hemos volcado un montón de cosas a posterior. Los poetas de Salta, claro, ¿no? A mí me pasó con las montañas. Si yo soñaba con algo era con ver montañas.
Y me acuerdo que las primeras que vi fueron las sierras, las tristes, no tristes, son hermosas, pero pequeñas, lomadas, ¿Entrerriano? de Tandilia. No, Y luego crecieron, no, de Sierra de la, sí, el macizo de, lo llamado macizo de Tandilia, Claro. Sierra de la Ventana. Después, bueno, vi la cordillera, pero ver montañas, era todo llano, todo chato para un porteño, así como era todo montañas, cerros. Eso, por cierto, en mi provincia, y quiero contar de eso, de esa infancia hermosa con mi abuela guitarrera, que contaba cosas mágicas, con mi hermano, el Cuco se llamaba, porque en mi familia había un cuquerío terrible. Mi hermana se llamaba Cuca, mi hermano se llamaba Cuco, el otro se llamaba Cacho, así que, y mi abuela, como anduvo en el campo, sabía curar a los animales de sus enfermedades. Y le traían perritos que se abichaban en la oreja. Hasta que un tío mío trajo un perrito que era de un circo. Y ya quedó en mi casa el perrito. Era hermoso, chiquito ahí, un cachi. Y con mi hermano nos miramos y dijimos, pongamos un circo en casa. Con lona hicimos un cirquito familiar al fondo de nuestro patio y que cobrábamos entrada a los chicos del barrio cobrándole 3 botones, 2 agujas, para que mi madre y mi abuela, que tejían en telares o cosían, tuviesen elementos, pero el pretexto era que queríamos ser artistas. Hasta que un día la lona y el circo se vino abajo con el perro y todo, y ahí recibimos el latigazo de mi abuela. Era muy humilde tu familia. Mi familia era humilde con esa dignidad del humilde que comía todo hecho en casa, empanada, humita. En mi casa, que estaba a 8 cuadras de la plaza principal de Salta, no teníamos agua corriente, por lo tanto venía el aguatero. Y teníamos unas tinajas grandotas que mi abuela había traído de Perú. Y en esas tinajas se recibía el agua, pero había otra tinaja adentro donde se hacía el refresco, no era la coca, pero sí era la loja, que se hacía de algarroba, de maíz. Entonces mi abuela hacía para 3 meses la Chicha loja. y aloja. Siempre aloja, vienen juntas el folclore, la mención. Claro. O sea que era todo, y se amasaba, no digo todos los días, pero casi todos los días. Teníamos un horno de barro que hacíamos nosotros mismos para que mi abuela haga los bollos, los chicharrones, las empanadas. César, para cerrar este bloque, una canción. Vos nombraste recién, nombraste a Jara, y esa canción a mí... Pero quisiera cantar porque algo que tiene que ver con los que les conté. El cielo de mi niñez tuvo un aroma de albahaca y pan, un sol de candor bajo el sol. Mi madre andaba en la luz de una provincia de eternidad y era el verdor y era verano el color del amor. Allá quedó mi madre y la luz, pero yo tengo que andar cuidando que en la ciudad crezca la flor. Canción de la ternura. Seguimos. Muchas gracias. Seguimos escuchando a César Isela en el próximo bloque de Puerto Cultura. Sé que admirás mucho a Pablo Neruda, esas memorias que tiene él, confieso. ¿Quién no? Sí. Vos sabés que en algunos que estudian letras, de pronto hay un espíritu así de cierto canibalismo en la literatura. Como seguramente, existe siempre. Pero sí. bueno, sí, yo personalmente lo admiro muchísimo. Confieso que he vivido sus memorias. Bueno, vos podrías decir lo mismo, pero también confesás que has viajado, ¿no? Cuando el mapa de tus viajes es impresionante. Mi primer trabajo fue a los 13 años. Nosotros, por ser familia numerosa, cuando terminábamos la primaria, a trabajar todos. Había que ayudar, había muchas bocas. Y éramos los mayores los que teníamos que ir a trabajar. Mi primer trabajo fue en una tienda que se llama Berezán,
Y lo recuerdo con mucho cariño porque no hace muchos años encontré a los hijos del dueño de la tienda y me dijo, César, me lo dijeron con tanto cariño que se ve que en la familia de mis ex patrones me trataban con cariño. Y luego fui a trabajar a una óptica donde llegó un atorrante de Buenos Aires que dijo, vamos a hacer fotografía en colores. Le estoy hablando de muchos años ya, no existía la fotografía en colores. ¿Cómo era la fotografía de colores de este atorrante simpático? Era sacar la fotografía para pasarla a un color sepia y después pintarlas, como los chicos de hoy. Y la gente en Salta se mataba para tener una fotografía de los chicos en colores, que eran pintadas por nosotros mismos. Hasta que nos fuimos a poner una casa de fotografía a Orán, cerca de Tartagal, cerca de este monte inmenso que tiene esa zona. Y yo tenía apenas 15 años, pero ya tocaba la guitarra. Si me iba mal en la fotografía, me podía ir bien con la guitarra. En ese tiempo, chicos, cuando uno iba a una fiesta de los paisanos y apareció un guitarrero, yo era muy chango para ese tiempo, mientras usted cantaba, le ponían plata acá adentro. No era ofensivo, no te pagaban, aparte de aplaudirte, invitarte, te ponían plata adentro. Y uno se hacía el tonto como que no pasaba nada. Pero después, cuando llegaba al lugar que podía sacar la plata, era muy, muy bonito. Y ahí de verdad me nació esta idea de compartir muchas cosas que luego compartí en esa experiencia con la canción. Y la canción, Jorge, siempre tiene historias para contar, ¿no? Decía, mi infancia fue muy linda porque estuve en contacto siempre con la gente. No solamente este viaje a Chapalmalá, sino también viajando. Y la idea era siempre viajar. Hasta que a los 17 años me ofrece un conjunto todavía muy incipiente, Salta, Los Fronterizos, que pertenezca a ellos. Increíblemente, a los 17 años, mi primera actuación profesional fue internacional. Viajamos a Montevideo. Caramba, subir a un barco y todo eso para un chango. Y actué en una radio que se llama Radio Carve de Montevideo y un teatro muy prestigioso, el Sodre de Montevideo, que es como el Colón nuestro. Y la verdad que ahí teníamos una gente tan hermosa, invitadora, porque una de las cosas que nos gustaba a los cantores que nos invitan a su casa, no tenía ningún otro motivo, aparte del gusto de cantar, nuestro motivo era conocer gente, hacer amigos en todos lados. Y Ariel Ramírez, el gran maestro Ariel Ramírez, al próximo año, en el 57, nos invitó a la ex Unión Soviética. Íbamos a una delegación a un festival de la Juventud Mundial en Moscú. Les recuerdo que era un hecho muy fuerte. No habían entrado occidentales nunca a la Unión Soviética. Y fuimos nosotros y delegaciones de todo el mundo. Y ahí la verdad que fue una experiencia, 2 meses viajando por adentro de la Unión Soviética, haciendo conocer nuestra canción. Pero lo mágico que cada república tenía su folclore, su danza, y nos encontramos parecidos en la danza y en la música y en los ritmos en diversas repúblicas de la ex Unión Soviética. Era fantástico. Ellos tenían zapateo. Zapateo, exactamente. Fuimos con bailarines, hicimos película cantando tango. Horacio Heraclio Catalín Rodríguez, un atorrante maravilloso, Horacio Guaraní, hablaba en ruso y cantaba en ruso para engañar a las chinitas rusas. Era fantástico. Que eran medias chinitas también, porque son eslavas, ¿no? Y tienen claro, es según la zona. Yo me enamoré. Paralelamente a la delegación argentina estaba el circo chino. Les recuerdo que Mao Zedong y Nikita Khrushchev no se llevaban bien en ese tiempo. Claro, porque vos llegaste justo en el periodo donde Nikita Khrushchev encabeza una suerte de revisionismo. Claro, hacen el 5º Congreso. Claro, de lo cual, por eso los chinos lo llamaban después revisionistas rusos. Redescubren que Stalin había sido un feroz dictador que había matado a una cantidad enorme de jóvenes soviéticos. Jóvenes, militares, de todo tipo. Sí, sí. Y la verdad que fue una experiencia fabulosa, porque yo cumplí 18 años. Lo de la chinita estabas por contar. Sí. Voy a Leningrado, hoy es Stalingrado, y la delegación china iba con nosotros en la misma gira, la Argentina. Había una chinita que no se podía, linda, pero no nos podíamos entender, por cierto. Yo salté, ella china. Así que nos entendíamos a señas y con la música. Y fue muy bello, porque la verdad fue un enamoramiento de changuito. Yo era casi adolescente, en definitiva.
Y cuando nos despedimos, la última vez que nos vimos, ella me regaló una lámpara china, artesanal, que yo guardé celosamente hasta volver a Salta para regalársela a mi madre, que tejía carpetas hasta alta hora de la noche. O sea que en esas historias siempre había una vivencia para contar en las canciones. ¿No salió ninguna canción de ese romance? No le hice canción a la China porque... Pero me da la impresión de que algunas inspiraciones como compositor se juntan en alguna canción, ¿no? El amor siempre es un motivo fantástico. Neruda, volviendo a Neruda, ha escrito temas bellísimos a una sola mujer, a Matilde Urrutia. 100 poemas de amor y una canción desesperada. Yo musicalicé unas cosas de Neruda. Canto un fragmentito de Soneto 93. Si alguna vez si alguna vez tu pecho se detiene, si algo deja de andar ardiendo por tus venas, si tu voz en tu boca se va sin ser palabra, si tus manos se olvidan de volar y se duermen, Matilde, amor, deja tus manos abiertas, porque ese último beso debe durar conmigo. Debe quedar inmóvil para siempre en tu boca, para que así también me acompañe en mi muerte. Matilde, amor, Matilde, amor, Matilde. Bien. Gracias. El pretexto siempre era la canción, en definitiva. José Pedroni, porque quiero mostrarle estas cosas. Sí, que son esto sí, yo estaba mirando. bellísimos. Ahí. Este disco yo dediqué a José Pedroni, a un poeta santafesino maravilloso que era maestro de oficio. Y él hacía poesía muy bella. Y como ocurre en los pueblos, los chimentos, ¿no? Entonces chimenteaban las viejas que la poesía no era de él, que la mujer le hacía los poemas. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música. No lo hago para nadie, solo porque me gusta. Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna. Para escribirte elijo mi cajita de música. Pedroni es el autor de 9 lunas, ¿no? De Maternidad, de Mamangustia. Ha sido musicalizada por Damián Sánchez, por otros músicos, y yo también tuve el atrevimiento de musicalizar canciones de él. Y le dediqué un libro completo con un dibujo, los cuadros de Shurgin, que los muchachos de ese tiempo... Raúl Shurgin hacía unas costeritas muy bonitas, pero eran muy parecidas entre sí todas las obras. Entonces, los que lo criticaban decían, marche una costerita. ¿Qué es una costerita? Explicarlo a los porteros. Claro, un dibujo de la mujer de la costa, que eran todos muy tiernos, que está ahí representado. Pero la costa en Salta, también aclarar que es la costa en Salta, ¿no? ¿La costa en Salta? Pues la costerita es salteña. No, estos dibujos tenían que ver más con lo entrerriano que con los salteños. ¿Sí? Bien. Hay en Salta costeritas de río, pero creo que no se hicieron. Las banderas del Río Chico hizo el Cuchi con Manuel J. Castilla. Los motivos siempre eran la gente y los oficios también, ¿no? Has conocido gente, ¿no? Pedroni. Yo tuve la suerte de estar en una aldea, chicos, maravillosa. Como les dice, yo tuve la suerte que me tiraran en Salta. Ahí nace una cantidad de personajes bellísimos, porque en la aldea la gente tiene más tiempo de la cultura, tiene más tiempo de leer y de estar cerca de la cultura. El Cuchi Leguizamón, ¿escucharon alguna vez de algo de él? Manuel J. Castilla, Jaime Dávalo, el maestro Eduardo Faluz, César Perdiguero, José Río, una playa de poetas y músicos que marcaron la pauta de los fronterizos, los chalchaleros, o sea, que fueron los hacedores de las famosas canciones que después cantaba todo el mundo, o por lo menos todos los jóvenes de la Argentina y de América. Yo llegué a entrevistar al Cuchi Leguizamón en el último periodo de su vida, donde no estaba en la plenitud, obviamente, ¿no? Pero un grande. El Cuchi Leguizamón era uno de esos surrealistas que tenemos en nuestro continente.
Era un mentiroso fabuloso, porque daba gusto que nos mientan. Porque de verdad, él, por ejemplo, el Cuchi, me acuerdo, yo le regalé un libro de Confucio. Leyó 30 páginas y cuando dio una charla sobre Confucio parece que había leído todo un libro complejo. Era tan mentiroso que leyendo 30 páginas imaginaba lo demás. De una cultura enorme. Manuel J. Castilla, yo lo traje a Cuchi en Buenos Aires, cantó conmigo en un teatro de Buenos Aires, después me lo llevé de gira. Él coqueaba, el acullico de coca lo tenía siempre, casi dormía con el acullico. El acullico de coca, como dice Evo Morales, es un alimento también, una costumbre ancestral del altiplano. Es un alimento la coca, es un hecho religioso, es parte de la cultura de los pueblos andinos. Y el Cuchi coqueaba, y no era andino. Era doctor, era abogado, pero nunca ejerció. Porque yo le decía, como era tan loco, que él siempre iba a perder, porque como perdió el juicio, él mentalmente perdió el juicio. Era tan hermoso que usted le tenía que decir, pará, Cuchi, pará, no me mientas tanto. Porque ya era la exageración de la mentira. Manuel J. Castilla era un poeta de una cultura enorme, un hombre hermoso. Y yo cuando viajaba con él, fuimos a Bolivia, yo musicalicé a un poeta, Campero Echazú, que no tenía contacto con nosotros. Entonces, para pedirle permiso por su poesía, que yo musicalicé, tuvimos que viajar con los poetas amigos míos que les estoy nombrando, Manuel J. Castilla, César Perdiguero, a Tarija, un pueblo fronterizo a la Argentina, boliviano. El poeta Campero Echazú lo descubrimos en la siesta provinciana y no nos dejó entrar en su casa. Nos dijo, vengan a la noche porque ya iba a preparar algunas cositas para ofrecernos. Y cuando escuchó la canción que yo le canté, lloró de emoción, porque él nunca pensó, dijo, que su poesía podía ser cantada. Y su poesía era hermosa, y era amigo de estos poetas salteños. La vivencia que teníamos los chicos de ese tiempo estaba preñada de acontecimios poéticos. Todo se contaba por intermedio de la poesía. Entonces, haber nacido en ese tiempo, por ejemplo, ir a la plaza pública de Salta en aquellos años, entre el Cuchi Leguizamón y su amigo Manuel J. Castilla, era un silbidito para encontrarse. Chao, y ya sabía dónde estaba uno y otro. Todo era música. Y en sus padres o ustedes, si visitaron Salta, alrededor de la plaza, hay lugares, confitería bajo el cabildo, y ahí se sentaban los poetas porque les gustaba que la gente los conozca. Y cualquiera se paraba y le pedía un poema o una canción. Todo se trasladaba así a la cultura, ¿no? Después de las finales de los 50, principios de los 60, donde vos dejaste Los Fronterizos. Y allí tomaste contacto con otros poetas y con lo que es una etapa nueva y revolucionaria. Bueno, yo me fui de un conjunto que habíamos grabado en la Misa Criolla, que era muy, digo famoso, aunque la fama es puro cuento, como decíamos en Salta, como lo dice el tango, la letra de tango también. La gente no entendió cómo yo en el mejor momento de ese conjunto me fui del conjunto. Ese está loco, me decían. Y me fui, ¿por qué? Porque yo amaba la poesía de Latinoamérica y me fui a recorrer con mi guitarra a todo el continente. Primero fui a Chile, que con Los Fronterizos nunca había viajado a Chile, y en la primera noche, fue en el 67, la primera noche que fui a una peña de los Parra. Violeta Parra la conocen, claro, ustedes, ¿sí? No la conocía Violeta, porque en febrero de ese año, por amor, se suicidó Violeta Parra. Esa Violeta Parra que dijo, gracias a la vida que me ha dado tanto. No la conocí, pero sí conocí sus hijos, Ángel y Chabela Parra. Y conocí a Víctor Jara, un hombre excepcional. Diríamos el ahijado putativo de Violeta Parra. Y con él, bueno, hicimos una amistad hermosa. Él era director de teatro, lo acompañé muchas veces cuando vino aquí al Pairó, al Teatro Pairó, a presentar obras. Y de ahí ya me fui a Perú y ya me quedé con un montón de amigos, perdí un montón de aviones, porque claro, las amanecidas eran muy largas, con mucho pisco. Y conocí a un gran poeta negro, de raza negra, Nicomé de Santa Cruz, mi cuate, mi socio, mi hermano, aparcero, camarado, compañero. Todo tenía que ver con la gente. Ese hombre no podía andar por las calles de la popularidad, no televisiva, sino de la popularidad de sus versos, que le cantaba a la gente. Y así sucesivamente, cuando fuimos a Cuba, ¿quién nos recibió en el aeropuerto? Nicolás Guillén. Casi nada. Un poeta maravilloso.
coco, cacao, cacho, cachaza. Upa, mi negro, que el sol abraza. Esos poetas que no necesitaban música. Y entonces yo le ponía acordes nada más, para que parezca una canción, pero ya tenía música. Ese poeta nos recibió en el aeropuerto de La Habana, a los Trovadores, un gran conjunto de Rosario, y a Armando Tejada Gómez. Y la verdad que fue una experiencia bellísima recorrer Cuba con él. Fue muy bello, 1974. ¿Y Armando Tejada Gómez? Armando Tejada Gómez ha sido un militante maravilloso, un ser humano excepcional, un gran luchador, porque nosotros en la provincia teníamos que tener todos los oficios, todos, más allá de que no podíamos seguir estudiando, porque teníamos que trabajar y llevar platita a nuestra casa. Armando fue canillita, locutor, actor, hasta que, bueno, la poesía le fue dando luz. Hasta diputado nacional. Hasta diputado de la provincia. De la provincia. Y la anécdota más simpática que yo hablo, porque les conté de lo de la Unión Soviética y todo eso, y de haberle cantado Evita, me dice, yo estuve con Mao Zedong, tenía una voz así muy impostada. Yo estuve con Mao Zedong, me dijo. Tómatela, hermano, mentira, está mintiendo el poeta, más cuando teníamos vino. Bueno, hasta que un día, no hace muchos meses, fui por La Pampa y un amigo, ex amigo de Armando Tejada Gómez, me trajo una foto, él como diputado, gracias por hacerme acordar, viajaron un montón de delegaciones de Latinoamérica a China y estuvieron con Mao Zedong. Y tengo la foto ahora como testimonio que Armando estuvo con Mao Zedong. No era Era verdad. Yo no tengo una con Evita, él sí. Era un personaje muy bello, un poeta militante extraordinario, con una coherencia de su militancia enorme, preciosa realmente. Y de verdad que ha dejado un cancionero impresionante. ¿Qué pasa? Que ellos se reunieron, yo estaba con los fronterizos todavía, y nombraron, por nombrar, un nuevo cancionero. Era Armando Tejada Gómez, Tito Francia, un gran guitarrista de Mendoza, Oscar Matus, a la sazón marido, amante, compañero de una tucumanita que vivía en Mendoza en ese tiempo, flaca y esmirriada, que yo conocí, que cantaba hermosa, Mercedes Sosa. Y conocer ese núcleo para mí, yo todavía vestía de gaucho honorablemente, conocer sus canciones fue hermoso, y conocerlo a Tejada y a Mercedes y a Tito Francia y a Oscar Matus fue bellísimo. Era un núcleo de gente que se reunía para crear arte, para crear poesía, y a Carlos Alonso. Carlos Alonso, Carlos maravilloso Alonso, que me hizo la tapa que yo dediqué a Atahualpa Yupanqui cuando vivía en España. Bueno, la verdad que algunos nombres acabamos de escuchar, y vamos a seguir escuchando más de César Isela, con César Isela en Puerto Cultura, en el próximo bloque. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Manuel, que cayó en la sierra, que nunca hizo daño, que cayó en la sierra. Y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Una canción que hizo Universal Mercedes Sosa al final de cuentas, que fue hermosa porque, emblemática porque... nosotros cuando estábamos con Alfredo Citarrosa en Chile, almorzábamos en la Universidad Técnica de Santiago. Ahí estábamos todos los cantores, cubanos, venezolanos, de Finlandia, de Suecia, Víctor Jara, Ángel Parra, Isabel Parra.
Y nosotros nos vinimos con Citarrosa a Buenos Aires y fue cuando fue el golpe chileno. Y ahí fue aprendido Víctor y fue llevado al Estadio Chile, un estadio muy pequeño, no al Estadio Nacional. Y él fue a hablar con su mujer, que es inglesa, y lo vio un milico, lo reconoció. Ah, vos sos el cantorcito, le dijo. Y lo llevó al escenario y fue asesinado frente a sus compañeros y a sus camaradas, frente a la gente, fue asesinado en el mismo escenario que habíamos cantado anteriormente. Fue muy duro todo eso. Entonces se universalizó como homenaje a ese personaje bellísimo que ha sido Víctor Jara y será Víctor Jara, y que recuerdo Amanda. Y un montón de canciones que hizo bellísimas. Cuánto amor, ¿no? Y cuánto odio. Exactamente. Acá estoy mirando una pieza rarísima, que es la impresión de un Berni, Juanito Laguna, y donde compartís cartel con Berni. Es decir, esto es la tapa de un disco. El cantor, el hombre de la cultura, tiene que dar testimonio permanentemente de estas cosas. La creación de Antonio Berni, uno de los más grandes pintores que ha tenido la Argentina, ha sido sus personajes, como decía. El artista se debe a esas historias. Juanito Laguna. Este es Juanito Laguna que teníamos en todo, cerca de los chicos villeros de toda América Latina. Y él agarraba de las villas todo el material con que luego hacía sus trabajos, ¿verdad? Y resulta que Astor Piazzolla con Ferrer, Eduardo Falú con Jaime Dávalo, el Cuchi Leguizamón con Manuel J. Castilla, etc. Le hicimos canciones dedicadas a los personajes de sus pinturas. Y entonces a mí se me dio la loca idea con él, con Antonio, de hacer un disco con estos personajes. 1977, Inocente de nosotros. Lo llevé al estudio de grabación a Antonio Berni, mi querido amigo, y lo hice grabar contándonos cómo nació Juanito Laguna. Y él es un testimonio de su palabra que quedó, en definitiva. Cuando salió ese disco, ¿qué hicieron los milicos de Videla? Lo secuestraron a Juanito Laguna. Digo, secuestraron el disco, este disco, que no solamente es un disco, tiene reproducciones de la obra, es una tapa maravillosa, y de verdad que ahí adentro tiene las reproducciones, que la gente compraba un disco, pero la gente compraba un disco, pero compraba estas reproducciones, que son bellísimas. Juanito Laguna le remonta un barrilete, la familia de Juanito Laguna. Por lo tanto, el disco era un pariente que podíamos entregarle a la gente con un material fantástico, con su poesía, etcétera, etcétera. O sea, digo, y me queda como el viejo Vizcacha decir que es importante que la juventud sepa que en estos oficios culturales el esfuerzo, el empeño, la militancia es fundamental, chicos. Más allá de las cosas que nos puede enseñar la cotidianidad de la televisión, espantosa televisión que hay en el mundo en este momento, con las excepciones obvias que está ocurriendo en este momento, porque también hay excepcionalidades fabulosas. No hay ninguna posibilidad de llegar a los demás si no hay un esfuerzo propio y un amor entrañable a lo que se hace. No hay ninguna otra posibilidad. Yo he tenido la experiencia de la mano de Dios, tal vez de la influencia de mi abuela, pero un esfuerzo enorme por andar por los caminos, por los pueblos, conociendo a la gente. Y cuando uno se habita de mucha gente, es la cosa más fabulosa porque se siente seguro, se siente hermanado con las cosas, se siente hermanado con un poema, una pintura, un cine. Hay una película maravillosa de Ginés, un cineasta boliviano. ¿Ustedes vieron algún cine boliviano alguna vez? Muy difícil de hacer. Sangre de Cóndor. Sangre de Cóndor, maestro de los maestros. ¿Cómo cuenta la vivencia cuando llegaba la Alianza para el Progreso? Yo decía el progreso de ellos, que eran los yanquis, y traían la pastillita para no tener hijos, ¿sí? Y se la encajaban a los campesinos bolivianos, a las campesinas. Y los campesinos, que son campesinos pero no tontos, se empezaron a dar cuenta. Y la película esta cuenta de esta historia maravillosa, porque a final de cuentas ellos hacen ley por mano propia, que no está bueno eso, pero en ese momento no digo que se justificaba, pero era necesario porque las mujeres no estaban pariendo.
¿Cómo vivís el momento actual? Porque has vivido épocas distintas, viviste aquella época llena, valga la cacofonía de épica, que fueron los fines de los 60, los 70, Salvador Allende, todos los nombres que dijiste, pero sin embargo vivimos una época vivimos en materia una de época, integración latinoamericana. Sergio, vivimos ¿no? una época, para eso hemos peleado, para eso hemos luchado en todos los países latinoamericanos. De un modo o de otro, vivimos una época maravillosa, la democracia es maravillosa, las diferencias son maravillosas. Yo veo con alegría, con profunda alegría, el caso boliviano, por ejemplo. Al boliviano la gringada le sacó hasta el alma, le robaron el oro, el plomo, esto, aquello. Y viene un campesino y por ley natural eligen a Evo Morales y está haciendo... A mí me emociona que un hombre de una raza que ha sido vapuleada, saqueada de un modo espectacular, porque lo viví, porque viví mucho en Bolivia y fui mucho a Bolivia. Los fronterizos éramos como los Beatles para los bolivianos. Y ver que estas transformaciones, ver un Lula que no tuvo universidad, que transformó Brasil, ver una Bachelet, una mujer que ha hecho un gobierno maravilloso en Chile, un ejemplo realmente, y ver tantos gobiernos democráticos en nuestro continente cuando yo he vivido las dictaduras perversas, caramba, de Latinoamérica. No era que eran una prohibición en la Argentina. Nosotros no podíamos pulular por muchos lugares. Yo recorrí toda mi América, están en los discos, están todos los poetas de América, y ver, es un momento maravilloso. ¿Te indigna un poco que precisamente aquellos que silenciaron las dictaduras hoy nos advierten de las amenazas dictatoriales de estos gobiernos? En definitiva, Por ejemplo, la democracia tiene los riesgos y los beneficios que debe tener la democracia realmente. Y tenemos que enfrentarlo sabiamente, con inteligencia y con militancia. No hay otra alternativa, chicos, tienen que militar, tienen que meterse en política. Es necesario, es imprescindible, les va a gustar, pero hay que trabajar duro, ¿sí? Y lo que vivimos me parece una maravilla. Las disidencias son necesarias. En mi casa, que éramos varios hermanos, yo me llevaba bien con algunos y con otros no. Y bueno, esto es lo que logra la democracia. Ustedes no han vivido, por suerte, perdón, lamentablemente nosotros sí vivimos tiranías espantosas realmente aquí en nuestro país, en Latinoamérica, y aparte quiero decirlo, me llama la atención cuando murió este asesino serial que ha sido Videla. Poca gente recordó que este asesino no la hizo por él, porque había una escuela para tiranos en América del Norte. Por eso Pinochet, una serie de militares, a Bolivia cuando yo llegué le decían disco simple. Los discos simples eran 72 revoluciones por minuto. En Bolivia había revoluciones, golpes de Estado por mes. No, aquí era por año, allá era por mes. Y de verdad que insertar a la juventud en el interés político me parece fantástico. Solo se puede hacer en democracia. Como dijo aquel dictador boliviano, el país se hallaba al borde de un abismo y los militares hemos dado un paso al frente. Estamos... Sabias palabras. Carpani. Sí, no, estaba pensando el título, ¿no? Porque si ese recorrido que estás haciendo por el tiempo, por los distintos momentos de tu vida, ligados a momentos de la historia, y otro artista plástico, ¿no? Es un artista plástico militante que hacía los afiches para una de las CGT de aquellos años, Carpani. Uno de los más grandes... Y ese tema se llama Hombre en el Tiempo. Cuando con Tejada Gómez decimos, si gana Salvador Allende nos vamos a Chile y hacemos canciones. E hicimos una canción dedicada a ese... A ver si me acuerdo. Delante hay un camino, por él me voy, con la sombra delante y atrás el sol. Hacíamos canciones que tenían que ver con la vivencia que teníamos. Bueno, esa canción la grabó Mercedes Sosa también. ¿Y qué hacíamos? Hermanábamos pintura, poetas, músicos, y cuando hacíamos espectáculo, danza, los pintores nos hacían la escenografía, Carlos Alonso, Carpani, un montón de gente, Berni mismo. O sea, quiero sintetizar que mi tiempo fue fantástico, más allá
de las dolencias particulares de los dictadores, de los malvados dictadores, que bueno, nunca son eternos los dictadores. Hablaste de tu tiempo. ¿Sentís que ahora no es tu tiempo o en todo caso tal vez es una suerte de expresión de que no es el tiempo en este momento y en gran medida tiene que ver con los medios de comunicación del folclore en la Argentina o en Buenos Aires? La música tiene periodo, hermano, tiene periodo, no solo acá en la Argentina, en el mundo. Los chicos en el interior se vuelcan naturalmente al hecho. Lo que pasa es que los chicos, más que hacer música, andan buscando el éxito. Y la fama, insisto, es puro cuento. Vemos vieron que en la televisión internacional se compite en todo. Para ser músico, para ser actor, para ser modelo, para ser. Yo digo, el otro día dije en un reportaje, falta que hagan uno de esos concursos para monja o para cura, ¿viste? Porque se actúan de este modo a concursar y después, cuando termine el concurso, es el silencio. Hemos visto un montón de concursos de cantores y de chicos que después es el silencio. Los que ganan son los productores, nada más. Hay concursos de estupidez también. Muchas. Y en muchos lados ganan. Sí, concursos de encierro como Gran Hermano, hay muchos. Ahí tenés ejemplos tremendos, ¿no? Patéticos, sí. De verdad. Que además están tomando una cita de George Orwell, ¿no? De alguna manera la metáfora de Orwell en torno al Gran Hermano tenía que ver con una mirada omnipresente que tal vez imaginar a Orwell era un futuro donde se imponía algo así como un estalinismo en toda la sociedad y en realidad ese Gran Hermano es la televisión misma. Exactamente, exactamente. Había en el tiempo de militancia mía un libro que se llama La Tijera que contaba estas cosas, cómo te chupan, cómo chupan la mente en muchos casos. De verdad que eso se siente muchas veces, no todas. Pero siempre hay un tiempo magnífico. Yo creo que en este nivel de democracia que vivimos no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, son experiencias maravillosas que hay que aprovecharlas y hay que militar, chicos, y hay que participar. Es fundamental participar. No hay que ser espectador, hay que participar. Y hay que recuperar lo que nos pertenece, ¿no? Porque cuando vos decías, la música folclórica se escucha en las provincias y es escasa en la capital federal. Y esto tiene que ver con una concepción de los medios de comunicación que en pocas manos no solo han hecho negocio político, sino también que han modelado el gusto de acuerdo a patrones o paradigmas que no son propios. Pero en el caso nuestro en la Argentina, la Secretaría de Cultura y muchos sectores de verdad, y no es para calentarle su buen oído, maestro, pero el trabajo que se hace es muy interesante. Se han creado situaciones de acercamiento con los pintores, los músicos, el MICA famoso que se hace. La participación que tiene la gente hoy es magnífica y el gobierno lo que hace es su maravillosa obligación de acercar a la juventud particularmente a las artes. Y la provincia no está exenta de eso. Hay provincias que realmente funcionan muy bien en lo cultural, ¿sí? Un secreto de los artistas es buscar lo grande en lo simple, ¿no? Y yo creo que como nos estamos acercando al final, a mí me gustaría que nos des una cátedra en torno a cómo las simples cosas se elevan a niveles... Una canción que amamos mucho, que siempre uno confía en esa canción con la poesía bellísima de Tejada Gómez. La presentamos a un concurso de canciones en plena dictadura de Lanusse, creo que fue 72. Y cuando fui a presentarla me conocían y me dijeron, bueno, vaya a ser que ya perdieron, dijeron. Esta es la canción. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchachos,
muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Muchas gracias. Si no dedico esta canción a mi mujer que está viendo este programa, me pega los viernes a la tarde. Graciela, esta canción está dedicada para vos. Bueno, Graciela, gracias, Graciela. 40 años. Era